bonos. Estamos atentos a esas noticias que se van sucediendo durante la jornada. Estamos atentos también a la aceleración en la liquidación de los mercados mundiales de bonos que elevan los costes de endeudamiento en el largo plazo en Estados Unidos, en Europa, al nivel más alto de la última década, sofocando el apetito por activos de más riesgo, oscureciendo las perspectivas de crecimiento. Se prepara el mercado para un periodo prolongado de política monetaria restrictiva, tipos altos durante más tiempo para conseguir el soft landing del que hablaba hace unas semanas Jerome Powell. Bueno, pendientes de las palabras de Jerome Powell, la revalorización que hizo que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años superara el 5% por primera vez desde 2007 se está extendiendo a los mercados de renta variable y a la deuda corporativa, a la deuda privada. Medidas que llegan después de que precisamente el Banco Central Europeo y la Reserva Federal confirmaran que el poco probable cambio de horizonte en las subidas de los tipos de interés o en bajadas en el corto plazo, ya ni siquiera para primavera, estaba lejos de concretarse. El salto de los rendimientos estadounidenses, que ahora superan a sus pares, ha impulsado un repunte del dólar en los últimos días, enviando al euro al nivel más débil de casi un año. Ha llevado al yen a esa zona de los 150. Se especula todavía y se sospecha de una posible intervención por parte del Banco de Japón, que eso sí nos ha confirmado, pero Suzuki, el ministro de Finanzas, ha hablado hoy y lo que ha dicho es que hay que estar atentos de los movimientos en el mercado Forex, en el mercado de divisas, porque la volatilidad sigue siendo un elevado problema. El montante de la deuda estadounidense no deja de crecer. Lo están viendo ustedes en el gráfico que tienen en pantalla. Los mercados emergentes están sintiendo las consecuencias. El S&P en mínimos de los últimos 4 meses. El rendimiento adicional que los inversores exigen al mercado para poseer bonos soberanos en dólares de naciones en desarrollo, de países en vías de desarrollo, en lugar de bonos del Tesoro, confirma los máximos del trimestre, elevando los costes de endeudamiento a casi el 9%. Pero ojo, porque no todos son malas noticias lo que tenemos. La parte más corta del mercado se ve atractiva. Venta ampliada en las últimas horas de letras a 52 meses. Ha alcanzado una demanda récord con una apuesta por el rendimiento superior al 5% el año que viene. El caso es que si nos fijamos en los diferentes activos, hay que poner el ojo sobre todo en el mercado alemán. Es el de referencia en la renta fija aquí en Europa, el Bund a 10 años. Las rentabilidades del Bund alemán a 10 años están en máximos de los últimos 12 ejercicios, más de una década en la que no se veían cotas como las actuales, una década en la que hay que retrotraerse a 2013, a esa salida de la crisis financiera o a ese principio del camino andado en Europa como consecuencia de la salida de la crisis de las hipotecas subprime. Están viendo esas rentabilidades del Bund alemán que ya están por debajo del 3%, pero que intradía han llegado a tocar una cuota como la que están viendo por encima de los 3 puntos porcentuales. Ahora retroceden en mercado, están sobre el 0,89, pero la tensión se sigue viviendo cuando se sabe que el Banco Central Europeo lo que podría hacer es acelerar el ritmo al que está eliminando bonos del balance, esas ventas, esa colocación de deuda que había comprado hasta ahora Christine Lagarde. Se espera que las ventas de bonos gubernamentales sigan siendo elevadas en lo que viene. De hecho, se espera que para tratar de relajar la presión inflacionista en la zona euro, lo que haga el Banco Central Europeo y ponga el foco en la reducción de balance más que en las subidas de tipos. Se espera que a pesar de todo la economía comienza a desacelerarse y por ello la renta fija, la renta variable también comiencen a ver movimientos que no se habían registrado hasta ahora. Así Lagarde revalúa su política. Declaraciones que vamos a escuchar en unos minutos de hoy en Frankfurt. We consider that the key ECB interest rates have reached levels that, maintained for a sufficiently long duration, will make a substantial contribution to the timely return of inflation to our medium-term target. Our future decisions will continue to be based on these 3 criteria, and they will ensure that the interest rates will be set at sufficiently restrictive levels for as long. Básicamente lo que decía Lagarde, tipos altos durante el tiempo necesario, 4,5% para devolver a la inflación sobre ese objetivo de los 2 puntos porcentuales. Por su parte, esto a Alemania, pero es que Italia tampoco deja de preocupar. Por Italia se puso sobre la mesa ese TPI, ese mecanismo antifragmentación del Banco Central Europeo que se anunció pero que no se llegó a poner sobre la mesa, en práctica al menos. Desde que la primera ministra Giorgia Meloni tomara esa decisión, que luego tuvo que ser modificada por ese descalabro en los mercados de renta variable de gravar a los impuestos extraordinarios de la banca, el sentimiento ha cambiado hacia el devenir económico y sobre todo el si sabe Roma o no la hoja de ruta económica que tiene que tomar para controlar unas finanzas que en la tercera economía de la zona euro, de momento y de lo que dan muestra, es de que están de todo menos controladas. Sobre ella va a seguir el centro de atención antes de las elecciones del próximo año y lo están viendo en pantalla, ese gap, esa diferencia entre el bono alemán, el bono italiano, esa prima de riesgo
que está en su punto más elevado desde el mes de marzo. Lo están viendo en este gráfico de Bloomberg, que está tocando unas cotas que no se veían desde hace ya más casi de 6 meses. Desde estos anuncios, ese impuesto a la banca, de que Roma entraría también en zona de contracción económica, replicando un poco la situación que se vive en Alemania, el mercado ha reaccionado, deshaciéndose y de manera acelerada de títulos de deuda pública italiana, llevando el rendimiento de los bonos a 10 años al nivel más alto de la década. Las entidades bancarias de la tercera economía más grande de la eurozona están aumentando esa presión, vendiendo sus propias tenencias de bonos gubernamentales al ritmo más rápido de las últimas 2 décadas. No quiere deuda pública la propia banca italiana. A esto se suma una caída en los mercados globales de bonos que ha hecho que el rendimiento de las letras del Tesoro a 30 años supere el 5%, y esta es una cota, el 5%, para los bonos a 30 años que no se veía por primera vez desde 2007. Todo esto perjudica la capacidad de Meloni para refinanciar la carga de deuda. Tiene una deuda que casi alcanza los 3 billones de euros. Y luego está el VIX, que en consecuencia de todo esto se dispara el índice de volatilidad, el medido en puntos. Se invierte la curva ya por primera vez en mayo, lo van a ver ahora. Estábamos con un VIX que iba hacia abajo todo el rato y en el último mes lo que ha hecho ha sido repuntar. Levemente sí, pero ha repuntado. Lo van a ver en pantalla en unos instantes. Aún así, el patrón lo que se suma es cada vez a una lista mayor de indicadores contrarios a esa versión a riesgo. Están viendo ese indicador, ese punto amarillo, que poco a poco lo que está haciendo es demostrar que la volatilidad de los mercados está siendo un pelín más elevada que entonces. De hecho, teníamos esos títulos del VIX, ese indicador VIX en zona positiva, lo veíamos aquí entre marzo y junio de 2023, estaba con una elevada volatilidad que justo confluyó con la crisis y las turbulencias bancarias en Estados Unidos tras la caída de varias entidades regionales, esa crisis que hubo también aquí en territorio europeo, que no de la zona euro, en Suiza, del colapso de Credit Suisse. Entonces la volatilidad aumentó de una manera muy pronunciada, volvió a bajar, volvió a aumentar, cuando precisamente aquí se ve el caso Credit Suisse con un decalaje de varios meses de antelación, y desde entonces parecía que las aguas se habían calmado. Se está viendo como aquí la volatilidad cayó poco a poco, iba a menos, cada vez a menos, con variaciones, hasta que en el punto amarillo vuelve a crecer, y en ese punto amarillo es en el que estamos ahora. Huracán de bonos gubernamentales, un huracán en la renta fija americana que amenaza con ese efecto arrastre en el resto de la economía mundial. Pendientes de ese huracán, el efecto arrastre en los mercados mundiales, miramos al segundo de los puntos de la tarde de este análisis de